Eso, y yo creo que ahora damos paso a Vicente, nuestro último expositor del día y el último expositor de este ciclo de charlas. Hola Connie, hola a todos, todas. Presento nomás, ¿cierto? Sí, dale nomás. Ya. Bueno, esta presentación la armé especialmente para Olivino. Me acuerdo que el llamado era como contenido o temáticas que sean de interés para Olivino, entonces es primera vez que la voy a presentar, entonces puede ser que tenga algunos fallos, ahí vamos a ver. Eh, y ni siquiera me acordaba bien el nombre, pero me acordaba la temática, así que aquí tiene otro nombre, que es Ontología para las Ciencias Sociales. Pero el tema va a ser similar. ¿Esto cómo lo saco? Bueno, no sé. Bueno, yo soy titulado de psicólogo, tengo un magíster en biología, mención neurociencia y también tengo un Instagram donde difundo información que es Sí Vicente. Me pueden buscar ahí si quieren. Y voy a partir con el problema. ¿Cuál creo yo que ese va a ser el problema de esta presentación? Es, por ejemplo, este tipo de noticias donde Margarita Galás, que creo que practicaba la nueva medicina germánica, le aseguró a Fabiola, esto es una noticia de hace poco, que Fabiola tiene cáncer, entonces Marita le dice que la masa se va a achicar, el cáncer se va a achicar tras el conflicto emocional, si lo resuelve emocionalmente. ¿Qué pasa después? Que Fabiola fallece. Entonces realmente se podría haber hecho algo en el cáncer, pero como se apostó a este tipo de tratamiento de la nueva medicina germánica, no tuvo posibilidades para seguir viviendo. Fue un prejuicio para Fabiola. Además que fue una mentira. Yo creo que esto es un problema. También otro ejemplo de problema también lo encuentro en El Secreto, ya que es un libro de 2006 que se hizo muy famoso, que habla de la ley de la atracción. Tiene incluso una película y se hizo muy famoso en el show de Oprah, Winfrey. Y la ley de atracción indica que si uno tiene pensamientos positivos, va a traer cosas positivas. Y si uno tiene pensamientos negativos, va a traer cosas negativas, dado que hay una especie de conexión con nosotros con algo que se llama la fuerza energética universal. Entonces eso va a hacer que se concretice eso que estamos pidiendo al universo. Y el libro incluso está lleno de referencias a imanes, energía y mecánica cuántica. Entonces, estas dos que estoy nombrando caen dentro de lo que llamamos pseudociencia, ya que se hacen pasar por científicas, ya citando la mecánica cuántica, citando datos científicos, y entre medio colan otras afirmaciones que no son correctas, que no son rigurosas, que no son científicas. Entonces, ¿cómo distinguimos lo que es ciencia de pseudociencia? Entonces, yo les traje aquí algo que me parece que es de gran interés para la agrupación que tenemos, en la que es Olivino, y les traje una propuesta. Hay un debate muy grande de cómo demarcar lo que es ciencia y lo que no, pero les traje una que que es sobre mínimos necesarios para definir lo que es pseudociencia y lo que es ciencia. Esta es propuesta por Fase y la cita Teixeira en el libro que está citado abajo, Introducción a la filosofía de la ciencia sistemática en psicología. Y dice que la pseudociencia refiere a entidades o procesos fuera del dominio científico. ¿Ya? Eso, uno, es el dominio ontológico. Hay otra ontología en la pseudociencia. Dos, hace uso de una metodología deficiente. Tres, no está respaldado por evidencia empírica. Y cuatro, es presentado como conocimiento científico. Se hace pasar por científico. Y lo que propone Texido en el libro, que creo que es súper relevante y lo voy a tomar en la charla, es que él dice, dado que tomamos esta definición de pseudociencia de mínimo necesario, podemos dar la vuelta, o sea, invertir la definición y vamos a tener la definición de ciencia. O sea, que ciencia es uno, refiere a entidades y procesos propios del dominio científico, sistemas físicos. Dos, hace uso de una metodología válida, estadística, instrumentos calibrados, etcétera. Tres, está respaldado por evidencia. Ya hay una parte empírica también. Datos revisados y cotejados, modelos validados. Y yo lo que quiero ahondar en esta presentación es sobre la ontología, que es el criterio número uno. Hay una ontología de la ciencia y quiero que lo revisemos y que lo entendamos todo. Algo se estaba pensando recién con la presentación anterior. Creo que lo manejan, pero aquí lo vamos a ver con bastante profundidad. Y partamos con qué es la ontología. La ontología es la pregunta por ser, pero eso no nos dice mucho. Entonces, en realidad, puede formularse en una pregunta más coloquial, que es ¿cuáles son las características comunes a todos los existentes? O sea, que todo lo que existe, ¿cuál es lo común a todo lo que existe? ¿Qué cosas existen? ¿De qué están hechas? ¿Qué propiedades tienen y cómo se relacionan?
¿Es el mundo material o ideal o quizás algo neutral? ¿Cómo se relaciona lo mental con lo físico? ¿Surgen propiedades? ¿Qué es la mente? Eso lo vamos a tratar de responder en esta presentación muy rápidamente. Y todos conocemos, esto para activar un poco el conocimiento previo, todos vimos, quizás, no sé si todos, en el colegio que están los presocráticos que dicen que la respuesta ontológica es que todo es agua, o de Anaxímenes que en realidad todo está compuesto de aire porque eso se transforma en todas las cosas. Heráclito decía que era el fuego porque cambiaba constantemente. Y Demócrito llegó a decir que todo estaba compuesto de átomos. ¿Ya? Y mi presentación quiere abordar este problema que es el problema ontológico del dualismo mente-cuerpo, que parte con Descartes, no parte con Descartes, lo proponen varios autores, pero el más famoso y el que más se cita es Descartes, y yo lo considero una piedra en el zapato en las ciencias sociales. ¿Ya? Este dualismo de sustancias dice que hay dos sustancias, ¿ya? Una sustancia material y una mental. La material se extiende espacio-temporalmente, ¿ya? O sea, tiene largo, ancho y alto. En cambio, la mente no, y es inmaterial y tiene característica principal el pensar. Y bueno, no se explica qué es la mente, ni cómo interactúa lo mental con lo material. Y creo yo que esta confusión ontológica, y creer que existe una sustancia mental u otra sustancia aparte de la material, valida leyes de la atracción, del secreto, que el lenguaje construye todas las realidades, nótese el todas, esoterismo, lo paranormal, fantasmas, demonios, infiernos, sobrenatural, etcétera. Entonces, en el fondo, lo que tenemos que se está diciendo aquí es que hay una sustancia y esa sustancia tiene además propiedades. Hay dos sustancias, por eso se llama dualismo de sustancia. Voy a poner el puntero. Y que las propiedades que emergen de lo físico, las propiedades físicas pueden ser tamaño, peso, forma, y en las mentales se caracterizan por propiedades emocionales, pensar, deseo, etc. ¿Qué es sustancia? Todo aquello que existe por sí mismo y sirve de soporte a las propiedades. En cambio, propiedad es un rasgo, pero que no existe por sí mismo, o sea, que depende de una sustancia. Eso lo defino porque lo vamos a ver un poco más adelante, lo voy a retomar. Y creo que esto es un problema para las ciencias sociales, esto es un esquema antiguo, ya ni me acuerdo en qué libro lo saqué, pero de hecho es de William Wundt, que formó la psicología hace 100, más o menos 100 años atrás, y desde hace mucho tiempo como que se hace esa división entre las ciencias naturales y las ciencias sociales o ciencias del espíritu, o esta que no me gusta mucho la distinción entre ciencias blandas, ciencias fuertes o exactas e inexactas. Y pueden ver que aquí, claro, la física está dentro de las ciencias de la naturaleza, pero en cambio la psicología, la historia del derecho están dentro de la ciencia del espíritu. Entonces crea una división bastante grande eh, que creo que hay que conceptualizarla distinto. Y bueno, también en el colegio quizás alguna vez hablaron de los niveles de organización de la materia. Y entonces si uno parcela la realidad, uno va a encontrar que hay distintos niveles de micro a macro. Partículas subatómicas, átomos, un conjunto de átomos, moléculas, un conjunto de moléculas pueden generar organelos, luego células, y así uno va aumentando y llegan aumentando los niveles de complejidad. Y la ciencia se dedica al estudio de estas cosas materiales. Por ejemplo, en la física vamos a tener las partículas, átomos, moléculas. En cambio, la química también moléculas, algo de células. Y la ciencia estudia algunos de estos niveles científicos. Pero en el momento que llegamos al nivel psicológico, hacia adelante, el problema del dualismo mente-cuerpo se hace mucho más presente que en la otra ciencia. Empieza a haber como una ruptura, una discontinuidad en el estudio de la realidad, porque empiezan a aparecer cosas que en apariencia son inmateriales como las creencias, emociones y conducta, lenguaje, normas, familia, matrimonio, sistema jurídico, y que esas entidades también están presentes en la sociología, en la economía, antropología, y esas entidades, si las entendemos como inmateriales, vuelven un poco dificultoso el estudio científico de estas. Entonces, lo que creo que es importante entender y difundir como pensamiento crítico es entender el universo desde el materialismo. ¿Ya? El materialismo no es una ontología entre otras, no es como cualquier ontología, sino que es la ontología de la ciencia. Todas las ciencias estudian objetos materiales, el materialismo es una familia de ontologías de
o doctrina extremadamente general del mundo, pero tienen en común la tesis que es la siguiente, que si es el materialismo, es la que dice que un objeto es real o existe realmente si y solo si es material. Y por lo tanto, la tesis negativa, que no es materialismo, sería que los objetos inmateriales son irreales, no existen. Eh, y por lo tanto, hay algunos objetos que parecen inmateriales, pero podríamos entenderlos como propiedades, ya, relaciones o cambios de objetos materiales. Ya, o sea que hay algo material, pero de estos objetos materiales emergen algunas propiedades que tienen apariencia de inmateriales, pero en realidad son la sustancia es material. Lo voy a abordar un poco más adelante. Eh, entonces tenemos que entender dos conceptos que son relevantes en esto, en el materialismo contemporáneo, que es el concepto de sistema y emergencia. Podríamos decir que todo objeto real, material, es bien un sistema o bien un componente de un sistema. El universo es un sistema compuesto de subsistemas. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos un sistema, podemos decir que este sistema tiene propiedades emergentes que no están en sus componentes. Entonces, ahora estoy introduciendo el otro concepto que es la emergencia. Y que uno puede estudiar la interacción, cómo interactúan estos componentes y cómo, por lo tanto, emerge una propiedad nueva cuando se componen estas partes. Entonces, que un todo tenga partes y estas interactúen y que el todo tenga una propiedad que no tienen las partes, no impide que nosotros no podamos estudiarla. Les voy a dar un ejemplo de esto. El agua. ¿Ya? Es incorrecto decir que el agua es igual a la molécula H2O. ¿Por qué es incorrecto? Porque no es la misma identidad. El agua en realidad es igual a un grupo de moléculas de H2O. Ya porque el agua tiene algunas propiedades que no tiene el H2O, como una sola molécula. Por ejemplo, cuando hay un conjunto, una agrupación de H2O, va a empezar a emerger una propiedad que puede ser la fluidez del agua, la transparencia o incluso la congelación. Hay otras propiedades más, pero que todas esas propiedades no están en las partes, en el H2O, sino que es una propiedad que emerge de la interacción causal entre un conjunto de moléculas de agua. Entonces ahí puse una imagen de alguien que se baña en una piscina. Uno no puede bañarse en una sola molécula de H2O. Entonces, una vez que uno va agregando o sumando y compone nuevos elementos, emergen nuevas propiedades que no están de aquello que se compone, en las partes. Y entonces, como el tema de la presentación es el dualismo mente-cuerpo, podemos también entender la mente como una propiedad emergente. ¿Ya? Entonces, aquí esta postura es una variante del materialismo que puede ser llamada materialismo emergentista o materialismo sistémico o materialismo no reduccionista. Hay tres afirmaciones que hay que decir. Una, que todo evento o estado o proceso mental en realidad es un estado o evento o proceso del cerebro. ¿Ya? Entonces se puede hacer una tesis de identidad, que en realidad los estados mentales en realidad son procesos cerebrales. Y estos procesos mentales son emergentes debido a la interacción entre las neuronas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una emoción puede ser un proceso mental, pero que no vamos a encontrar en una sola neurona, sino que lo vamos a encontrar una vez que un sistema complejo compuesto de neuronas interactúe. Y a través de esa interacción causal emerja una propiedad que no está en las partes. Y que las llamadas relaciones psicofísicas o psicosomáticas son en realidad interacciones entre subsistemas del cerebro o entre otros componentes del organismo. Entonces, aquí pueden fijarse a la izquierda. Lo que estoy diciendo en el fondo es que todo está hecho de una sustancia, la material, pero que dependiendo de cómo se organice esa sustancia material pueden emerger distintas propiedades. Entonces, el H2O, un grupo de H2O, vamos a tener fluidez, o un grupo neuronal muy organizado puede llegar a emerger en organismos complejos, puede llegar a emerger propiedades emocionales, pensamientos, creencias, deseos, etc., lenguaje. Y se puede predicar esas propiedades de la actividad cerebral. ¿Ya? Entonces, ideas abstractas, creencias, emociones o sentimientos son funciones de sistemas neuronales multicelulares que ninguna neurona individual puede ejecutar.
Em, y, pero claro, lo que pasa es que además esta tesis hay que especificarla aún más, porque se puede decir que estoy siendo reduccionista. Y sí, estaría diciendo que soy reduccionista porque nos faltan más elementos aún. No solo son los procesos neuronales, sino que también necesitamos considerar los procesos sensoriales, procesos endocrinos, procesos motores y procesos ambientales. ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes piensan en algo o sienten una emoción de algo o recuerdan, no sé, tuve un ejemplo, piensan en un árbol, la idea de árbol no emerge solamente de la actividad cerebral, sino que tú tienes que tener un estímulo en el cual tú te creas esta forma que puedes visualizar en este momento que cuando intentas recordarla. O los contenidos de los cuales, de los procesos mentales, esos contenidos vienen de afuera, del ambiente. Entonces, se necesita todos estos componentes para tener un proceso mental, pero sí podemos decir que un componente principal o especialmente importante es el sistema nervioso central, el cerebro. Y es ahí donde se dan estos procesos más relevantes para que emerja una propiedad mental. Entonces, la tesis de la identidad ampliada dice que los procesos mentales son idénticos a los procesos neuronales. No es que el proceso neuronal cause un proceso mental, no se correlaciona, no es que son realizados por el cerebro, sino que son idénticos. Ya hay que distinguir también, también se discute en esta literatura, el cuerpo y el proceso cerebral, vivirlo en primera persona, que estar en tercera persona describiendo todo el proceso del cual va a emerger la propiedad mental. Entonces, eh, esos son los elementos que componen y permiten emerger una propiedad nueva que serían estas propiedades mentales. Entonces, me parece que eso ya da una explicación suficiente respecto a la mente y por lo tanto ya uno puede ya adherir al materialismo emergentista. Entonces, creo yo que adoptar o entender el materialismo ya ayuda a fomentar el pensamiento crítico, que es uno de los objetivos de Olivino, y quería hacerlo muy explícito. Entonces, las dos noticias que traje, la segunda no es noticia, pero yendo al ejemplo de la noticia, la masa se achicará tras resolver el conflicto emocional. Si aplicamos los tres criterios que mencioné sobre cómo distinguir ciencia de pseudociencia, veamos cómo podríamos hacerlo. Más o menos, yo lo que quería también demostrar es mi proceso de cómo yo al ver un reel en Instagram o lo que sea, así, ver información, cómo yo también analizo la información que estoy viendo nueva. Entonces, si yo estuviera frente a esta a la Margarita que me está diciendo de que se va a achicar el cáncer por si resolvemos conflicto, yo primeramente me preguntaría, ¿está hablando de algo material? ¿El conflicto emocional es material? Ya. Bueno, voy a decir que sí, digamos que es un proceso cerebral. Ya lo vuelvo material. Y después mi siguiente pregunta es respecto a la causalidad, ¿ya? Porque todo evento real tiene una causa material. Entonces, la siguiente pregunta que yo haría de inmediato es, si el cáncer se achica, ¿cómo el proceso cerebral que sustenta la emoción va a interactuar con el cáncer y achicarlo? Entonces, si eso no está claro o si no se puede responder, yo de inmediato descarto ya lo que estoy viendo en el reel. Me parece que ese proceso es muy útil y creo que creo que sería útil de difundirlo como proceso en la población. Si no se especifica cómo eso interactúa o cómo eso va a llegar al cáncer o etcétera, o en otros casos, entonces ya un poco empieza uno a ser más escéptico. Luego habría que preguntar sobre la metodología. Hicieron un grupo de tratamiento y un grupo de control, cuánto N tenían, qué estadística utilizaron, ambos grupos no recibieron tratamiento médico estándar, porque si es así, entonces, ¿cómo se explicaría que fue por el conflicto emocional y la resolución de que se achicó el cáncer si es que llegara a pasar? Y luego la evidencia, realmente hubo personas que tras resolver el conflicto emocional se achicó el cáncer. Entonces ahí creo que este proceso de ir evaluando la información de estos tres criterios, creo que es útil para fomentar el pensamiento crítico. Y también se puede hacer sobre el secreto. Sentimientos positivos atraen cosas positivas, los pensamientos negativos traen cosas negativas. La fuerza energética universal existe, es una ficción sin referente material. ¿Cómo mi sentimiento va a cambiar el resultado del loto para que yo me lo gane? O sea, si yo pienso que me voy a ganar el loto, ¿cómo ese pensamiento, ese proceso cerebral va a viajar? ¿Ya? ¿Cómo va a viajar y va a cambiar el resultado del loto?
Entonces, si uno adhiere a una ontología dualista de cosas inmateriales, uno diría, puede ser que algo inmaterial viaje hasta allá. Pero si uno asume una ontología materialista, es como, ¿cómo el proceso va a viajar hasta allá? Ahí uno se vuelve más escéptico. Eh, o si una persona, y esto lo veo bastante en la clínica, con los trastornos ansiosos, si yo pienso que mi hijo que está viajando en avión, yo pienso que se va a caer el avión, hay personas que creen que por la ley de la atracción va a ser más probable que el avión se caiga porque lo pensé, porque lo atraje. Pero si uno adhiere a una ontología materialista, hay que preguntarse cómo eso interactúa con el avión, cómo hace que caiga. Eh, yo le había pedido a la Connie unos minutos más porque yo sé que me iba a demorar un poquito más la presentación. Me quedan unas 5 diapositivas, creo. Y luego la metodología de evidencia la voy a dar por sentado. Eh, y hay un tema que también quería abordar en esta presentación, que es lo que yo he visto harto en las ciencias sociales, es la creencia de que el lenguaje construye realidades. Y yo creo que no es cierto, pero es cierto en cierto sentido y que es bueno especificar en cómo y además aclarando la ontología materialista que hay detrás. Entonces, hoy en día en las ciencias sociales hay un auge del construccionismo social, que es una forma de idealismo, donde todo lo real, el idealismo cree que todo lo que existe en realidad son ideas, y si uno cambia de idea, entonces la realidad cambia. Si uno deconstruye las cosas, entonces se va a deconstruir la realidad. Y creo que es útil citar aquí a los enunciados performativos. El lenguaje que construye realidad siempre y cuando sean enunciados performativos. Y es bueno especificar esto. Cuando alguien declara marido y mujer, eso va a ser verdad siempre y cuando yo lo diga o ellos lo digan, sí acepto, y luego ellos se comportan con ello, ellos hacen algo para que sea verdad. Entonces esos enunciados, ese lenguaje sí construye realidades. Si una persona con el secreto decreta que va a terminar la carrera de ingeniería y luego estudia mucho y saca buenas notas, va a ser verdad. Ahora, hay cosas que no se van a poder construir con lenguaje, como por ejemplo la distancia que hay de la Tierra al Sol. Si yo digo que, que la distancia es distinta, no va a cambiar porque yo lo estoy diciendo. Hay cosas que son dependientes de que yo llegue a hacerla o que la persona llegue a ejecutarla, y otras que no. Entonces, aquí puse que pensemos en términos materiales, que, claro, o sea, si yo estudio, tengo neuronas, tengo procesos cerebrales que interactúan con el músculo, toman el libro, se ponen a leer, activan los ojos, todo eso es material. Y la siguiente diapositiva es otro ejemplo de cómo pensar también entes sociales. Y quería citar a John Searle respecto a de que hay cosas que se pueden construir socialmente, pero hay otras cosas que no se pueden construir socialmente. Un ejemplo de esos, bueno, hay que distinguir los hechos brutos de los hechos institucionales. Los hechos brutos son independientes de cualquier institución humana, por ejemplo, la distancia que hay del Sol a la Tierra. En cambio, hay hechos institucionales. Estos hechos institucionales pueden existir solamente dentro de instituciones humanas. Por ejemplo, el hecho de que Clinton sea presidente. Por ejemplo, el dinero, podemos pensar que tiene dos dimensiones. Si nos ponemos muy materialistas o muy físicos, no emergentistas, sino materialista eliminativista, podríamos decir que el billete es solo un papel de algodón y polímero, con un número inscrito. Pero en realidad el dinero es más que eso. El dinero es institucional en el sentido de que depende del acuerdo humano. Entonces, el dinero vale y me sirve para cambiar por otras cosas siempre y cuando haya otras personas que estén de acuerdo, o no es tanto que estén de acuerdo, sino que tengan los mismos procesos cerebrales de que ese billete tiene valor y que se puede intercambiar por otras cosas. Entonces, si eso mismo vale para las instituciones como matrimonio, comprar, vender, cargos políticos, etcétera. Esas cosas se vuelven reales, el lenguaje está creando ese tipo de realidades, pero es porque dependen de nosotros para que eso exista. De acuerdo a esta visión de las ciencias sociales, desde el materialismo, la economía, la psicología, la sociología estarían dentro de las ciencias básicas. Y como conclusión, la aceptación dogmática de ontologías dualistas ha fomentado el desarrollo de pseudociencias de la mente que producen sufrimiento innecesario a pacientes psiquiátricos. Un científico ilustrado filosóficamente estará en mejores condiciones para abordar
problemas científicos concretos con claridad y lucidez. Lo que pasa es que la filosofía no siempre ha estado bien informada, no siempre ha estado bien informada por la ciencia, y yo lo que recomiendo es una corriente que está emergiendo actualmente que se llama filosofía científica. Ya la filosofía científica es la filosofía informada por la ciencia que se ocupa de aspectos filosóficos de los problemas científicos. Ya la filosofía científica, esta rama que le estoy recomendando, procede como la ciencia, proponiendo teorías que pueden ponerse a prueba. ¿Ya? ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no fijarnos en filosofía que pueda ponerse a prueba y que esté al tanto de los últimos descubrimientos de la ciencia y que se dedique a sistematizar estos conocimientos? Eh, y eso, le voy a dejar la referencia, bueno, esto es un resumen de las distintas ontologías y yo recomiendo el materialismo emergentista o sistémico y aquí están las referencias. Ahí sí, me escucho. Estoy un poco pegada, pero creo que me escucho bien. Muchas gracias, Dice, por tu charla. Se nota que hay mucho research detrás. Así que yo voy a abrir el espacio al público para que haga preguntas. Tenemos tiempo para una, veamos si es que da para dos. Ay, creo que me quedé pegada. No, se escuchó. Sí, creo que sí. ¿Sí? Ah, ya. ¿Sí? ¿Está bien? Yo me veo pegada. ¿Hay alguna manito levantada? No hay ninguna. ¿Ninguna? Dice, a mí Ah, Cristian. ahí está Cristian, dale. Dale, Cristian. El audio. Micrófono. Micrófono, Cristian. Ahora sí. No, yo te agradezco la presentación, creo que es un tema súper importante y uno podría llegar a pensar que es solamente las ciencias sociales, pero no necesariamente. Digamos. Yo creo que hay yo creo que voy a volver con el tema del principio explicativo, porque, por ejemplo, hay como hechos, digamos, de que chamanes eran capaces de matar, digamos, con una declaración de que, ok, te lanzo una maldición y tú vas a morir y todo, y la persona llegaba a un nivel de estrés brutal y finalmente moría, digamos. Hay recuentos etnológicos de eso, está lleno, y son muchos. Entonces, el tema de que el lenguaje produce realidades no es solamente, no sé, por los declaro marido y mujer, o estás arrestado, no sé, como la típica frase serleana, digamos, pero la realidad emergente, ¿ya? Cuando las personas incorporan los resultados del lenguaje, están, parece que en otro nivel ontológico. ¿Qué ejemplos que me gustaría darte? Por ejemplo, el efecto Pigmalión. ¿Ya? Se ha demostrado que cuando los profesores tienen la convicción de que sus estudiantes no son suficientemente buenos, finalmente no tienen un desempeño tan alto como los profesores que sí tienen esa convicción. Entonces, esto no se trata, digamos, de que haya algo etéreo, mágico, digamos, que es la convicción que pueda, digamos, transferir capacidades a los estudiantes que van a rendir la prueba, digamos, sino que en la continuidad de miles de hechos e interacciones, ¿no? Es tan importante, ¿no? Tan determinante estas ciertas condiciones ideales, digamos, que pueden realmente producir outcomes en la realidad completamente materiales, que no son solamente actos de habla, en el sentido, digamos, serliano. Entonces, y yo creo que esa es la cosa interesante, porque eso tú lo vas a ver, por ejemplo, en temas de la biología, con, no sé, por temas de nutrición y obesidad, y el tema de la convicción personal, por ejemplo. Lo vas a ver, por ejemplo, en la fisiología del ejercicio. Digamos, el ejercicio en ciertas condiciones de bajo estrés y con ciertas condiciones de convicción tiende a ser mejor, digamos, moviliza más oxígeno, y ese tipo de conexiones, digamos, que están mucho más son mucho más distantes. ¿No? Si nosotros no tenemos esa capacidad de pensamiento crítico, es fácil rellenarla con otro tipo de ontología de realidades extrasociales. Entonces, ¿cómo lo ves tú, digamos? Si existe realmente un continuo entre estos actos de habla que crean realidad declarativos, serlianos, más bien básicos, y estos otros fenómenos que son más difíciles de explicar, más complejos, y que probablemente tienen muchos otros niveles de emergencia que no hemos observado entre medio. No, yo estoy muy de acuerdo contigo, Cristian.
Mi presentación principal está en tema de entendamos el universo con un monismo, como que no hay una realidad y otra realidad paralela, o que a veces viene e interviene en nuestra realidad de manera mágica, sino que si es que ese efecto Pigmalión está afectando, veamos cómo son las interacciones causales entre ellas materialmente. Y claro, el profesor tendrá un prejuicio. Bueno, el prejuicio será un proceso cerebral. Y eso hace que el profesor interactúe con el estudiante y a lo mejor lo castigue mucho con ciertas frases que le tiran para abajo el ánimo. Y entonces estudia menos y luego al final del semestre le va peor y al otro lo refuerza más, entonces estudian más. Y se libera más dopamina, entonces ese mensaje se guarda mejor en la memoria. Pasa que la psicología no tiene la fama, o la psicología científica no tiene la fama con las explicaciones que están de acuerdo con la ciencia, con una explicación material. Y entonces por eso uno empieza a rellenarlos con otras explicaciones, como hay un vacío explicativo y entonces se traen otras explicaciones que no son las mejores. Entonces estoy muy de acuerdo contigo, Cristian, como no renunciar a la explicación material, aunque la distancia sea muy grande entre fenómenos. Eso yo creo que es una de las cosas que es interesante. Yo diría que en organismo es muy importante entender el concepto de memoria. O sea, entender de que algo que pasó en el pasado deja una memoria y que en el futuro, aunque no esté presente, esa memoria está haciendo que la persona tenga una conducta distinta. Y la memoria tiene una huella física en engramas neuronales. Entonces, creo que es un tema complicado, pero hay formas de explicar esto de manera material. Muchas gracias, Cristian, por tu pregunta. Muchas gracias, Vicente, por la respuesta y por tu presentación. Sí, yo quiero hacerte una pregunta más como llevada a la divulgación, porque esta charla tiene mucho research, pero es súper compleja y creo que es un poco más académica que de divulgación. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, me pregunto, ¿cómo llevas estos conceptos o cómo piensas que puedes llevar estos conceptos a, por ejemplo, el aula en los colegios? Que es súper necesario y súper interesante desde tu perspectiva como psicólogo, por ejemplo. Es una pregunta que no he pensado mucho. La presentación la pensé para Olivino, más que una charla de difusión. Pienso que quería que Olivino estuviera enterado de esto. Este conflicto mente-cuerpo no todos se enteran, sino que quienes estudian psicología y tienen la palabra mente en cada clase. Entonces, por eso es de interés para un psicólogo. Y este contenido, de hecho, los profesores se podían tardar todo un semestre en contarte toda la historia. Entonces yo lo que hice fue un resumen, es súper denso. Respecto a cómo sería en clase, yo lo que pienso en dar ejemplos de cómo se creía que algo era inmaterial, pero luego en esa fecha histórica de la humanidad se creía que era inmaterial y no había más explicaciones, no había otras técnicas, luego pasa el tiempo y ya hay una explicación material. Y al final parece ser contingencial, entonces a medida, puede ser que hoy día pensemos en algo que es inmaterial, pero luego en el futuro encontremos una explicación suficiente sobre eso. Entonces como que ya empieza a sembrar como el bichito de esto ya pasaba antes y si lo veo en Instagram, si lo veo en un reel, probablemente hay una explicación material para esto. Claro. Muchas gracias, Vice, por tu respuesta. Yo creo que ya cerramos el boliche, cerramos ya entonces los ciclos de charlas olivinas. Estuvieron todas muy interesantes. Me encanta que muchos se hayan ido más por el lado filosófico, de contar historias. Creo que hay una interdisciplina que es súper rica y que podemos sacarle muchísimo provecho. Aquí hay tremendas personas, tremendas mentes, así que nada, solo agradecerles por su motivación, por conectarse a todas las charlas, a todas.